Bueno, entonces vamos a continuar ahora pues en el orden de los temas, entre los temas que tenemos pendientes para este primer corte por ver. Este tal vez sería para mí, y la experiencia me dice ya después de tantos años dictando clase, que podría llegar a ser uno de los temas más complejos para algunos, porque requiere de esa materia que se ve antes, a veces a esta que es como la estática, como la mecánica analítica. Se requiere de trigonometría y lo que vamos a ver de esta materia. Lo que vamos a ver de esta materia es muy sencillo, pero como se requiere de lo otro, y ustedes saben cuando vieron estática o mecánica analítica, pues que tiene su nivel de dificultad, entonces eso lo hace complejo. No lo hace complejo como tal esta materia, lo hace complejo los conocimientos previos que usted debe tener de esta materia. Entonces, bueno, también quería comenzar con esta frase que dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en que quieres estar mañana. Una frase de Walt Disney. Bueno, vamos a continuar. El tema se llama fuerzas debidas a fluidos estáticos. Yo creo que la manera más fácil de ilustrarlo es con un ejemplo, con estas imágenes. Lo que usted está viendo en pantalla es una serie de recipientes que contienen, bueno, no todos son recipientes, los cuatro de arriba son de recipientes, abajo hay un cilindro que podría ser un recipiente y en la parte de la izquierda, en toda la esquina de abajo, hay ¿hay un qué? Hay una represa de agua, ¿no? O sea, el agua se está represando y hay como una especie de muro de contención. Entonces, eh, ¿cuál es el punto? Que normalmente cuando los fluidos están en estado estático, o sea, están quietos, generalmente hay que almacenarlos en un tanque, en un recipiente, o hay que hacer, o hay que hacer algún tipo de estructura, un canal o algo que lo contenga, que lo encierre, ¿no? Y después darle paso para que continúen cuando se requiera que continúe el paso. Entonces resulta que ese fluido, mientras que está ahí quieto, resulta que está en contacto con ciertas caras de esos recipientes. Digamos, ahí estoy señalando en rosado algunas de ellas, algunas caras, pero podrían ser muchas más porque está en contacto con todo, pero pues simplemente como por resaltar algunas. Estas caras que estoy resaltando son caras que tienen una geometría plana, son totalmente planas, pero con figuras geométricas diferentes. Por ejemplo, puede ser un círculo, puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, medio círculo, media elipse. O sea, la figura geométrica plana puede ser cualquiera, pero al fin y al cabo plana. Y el fluido genera una fuerza sobre estas paredes o sobre estas superficies y entonces la labor de nosotros como ingenieros es aprender a contrarrestar esas superficies, aprender a saber cuánta fuerza se ejerce para saber de qué manera yo tengo que contrarrestarlas. Entonces, sea la ingeniería que sea, por ejemplo, puede ser desde la ingeniería civil, la ingeniería ambiental, la de alimentos, la mía, la mecánica, ese tipo de carreras generalmente, por tener una línea por el lado de las aguas, de los fluidos, pues siempre nos requieren nosotros aprender a contabilizar esas fuerzas. Entonces, bueno, además de eso, hay superficies que no son planas, como esta, por ejemplo, es una superficie curva. O sea, si usted nota, no es plana, sino que tiene una curvatura y el fluido también está en contacto con ella. Yo ahí la resalté en amarillo y le coloqué una rayita, le acabé de colocar unas rayitas rojas. Entonces también hay superficies que son planas, hay superficies que son curvas y dentro de las planas, pues hay todo tipo de geometría, en las curvas también. Bueno, ahora quiero centrarme un momento o por hoy de pronto en las superficies planas. Y en las superficies planas, ¿qué quiero decir? Bueno, quiero decir varias cosas. Por ejemplo, que si usted observa en pantalla tenemos el mismo recipiente, la misma cantidad de fluido. Pero, por ejemplo, si yo me doy cuenta, el recipiente contiene caras horizontales, como el piso, principalmente el piso solo tiene una, y las laterales son caras verticales, o sea, que forman una vertical con el piso. Entonces, no, la manera de contabilizar esa fuerza va a depender mucho de si la cara es horizontal o si la cara es vertical o si la cara es inclinada. Entonces, vamos a mirar que solo las caras horizontales, que son las más fáciles, pueden llegar a ser muy complejas. O sea, pueden llegar a tener un grado de complejidad. No muy complejas, pero pueden llegar a tener un grado de complejidad.
voy a ir a aplicar la teoría y de una vez vamos a pasar un ejercicio de cara horizontales que alguna vez me llegó de YouTube, pero creo que es de aquí un profesor o de una profesora aquí del programa. Me llegó por YouTube, pero, pero me parece un bonito ejemplo para hablar de las caras horizontales. El caso de la cara horizontal es que todos los puntos están sometidos a presión hidrostática. La presión hidrostática es peso específico por H. O recordemos que esto es densidad por gravedad, ¿no? Peso específico es densidad por gravedad. Entonces la presión hidrostática es peso específico por H o densidad por gravedad por altura, lo que llamamos como ρ por G por H. Y si yo tengo esa presión hidrostática, si yo tengo la presión hidrostática, pues simplemente la multiplico por el área y ya tendría la fuerza que está haciendo el fluido sobre la cara horizontal. Con estas dos fórmulas, con estas dos, o sea, con la de presión hidrostática y con el triángulo, o sea, de presión por área, con eso uno ya podría hacer cualquier tipo de problema de superficie horizontales. Les voy a mostrar a continuación uno. Pero antes de pasar al ejercicio, notemos que toda la cara, absolutamente toda, cualquier punto de la cara, tiene la misma altura respecto a donde está el fluido. O sea, desde el nivel del fluido hasta la cara, cualquier punto de esa cara, cualquier pedacito de esa cara tiene la misma altura. Por tanto, es diferente, por ejemplo, cuando la cara es una cara como esta, una cara vertical. Porque cuando la cara es vertical, pues este punto está a una altura diferente a este que está por aquí en la parte de abajo. Por ejemplo, este punto arriba puede tener presión atmosférica, este también, arriba presión atmosférica, este presión atmosférica, pero el de abajo ya tiene presión atmosférica más presión hidrostática, acá también. O sea, si yo bajo una distancia, los puntos de esa distancia ya van a tener presión atmosférica más presión hidrostática. Y si me voy hasta el fondo, estos ya tienen mucha más presión hidrostática porque en la medida que voy bajando en altura, pues va aumentando la presión hidrostática, de tal manera que aquí se va formando como una figura así, como un trapecio de presiones. O sea, la presión no es totalmente uniforme porque la altura va cambiando. Ese caso lo vamos a ver ahora y lo voy a explicar un poquito mejor, pero quiero citarlo para decir que, por el contrario, las superficies horizontales, toda la superficie está a la misma altura, todos los puntos de la superficie están a la misma altura, por tanto tienen una presión constante. Antes de continuar, pues, con lo que quiero hacer sobre las superficies horizontales, quisiera que entendiéramos un poco también lo que es la presión, que ya la hemos trabajado bastante, pero yo creo que a estas alturas vale la pena volver a traer el concepto y tenerlo un poquito más claro. Imaginémonos un área que tiene 3 centímetros por 4 centímetros. En total, si yo calcularía el área, sería, pues, lado por lado, 4 por 3, 12 centímetros cuadrados. 12 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que hay 12 cajitas o 12 rectangulitos de 1 centímetro por 1 centímetro. Mira, aquí hay 3, ahí hay 6, 9 y 12. 12 centímetros cuadrados. Eso es lo que significa el área, ¿no? Bueno, ahora vamos a suponer que sobre esa área yo quiero aplicar una fuerza. Y vamos a suponer que la fuerza fueran, como para que los números nos den exactos, vamos a suponer que yo, o encima de esto quiero poner un fluido, por ponerlo más parecido a lo que nosotros hacemos. Sobre esto yo quiero poner un fluido. Y ese fluido, la masa, el peso de ese fluido, digamos que pesa 120 newton. 120 newton sobre esa área. Entonces, si yo quiero calcular la presión, ¿cómo calculo la presión? Tengo la fuerza, tengo el área, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dicen ustedes? Divido, ¿no? Fuerza sobre Perfecto. él. Divido fuerza sobre área. Yo sé que el área hay que pasarla a metros porque los metros son la unidad estándar del sistema internacional, pero dejémosla en centímetros, que dejarla en centímetros tampoco tiene ningún error, simplemente que el área me daría en newton sobre centímetros cuadrados. Obviamente yo no puedo seguir haciendo operaciones con esos centímetros cuadrados porque se me complican las unidades, pero vamos a suponer que yo no tengo que hacer ninguna operación más, solo sacar la presión. Entonces voy a sacarla por acá. Presión es igual a fuerza sobre área. Y si yo saco esa fuerza que son 120 y los divido en 12, me daría 10
10 newton por cada centímetro cuadrado. ¿Qué significan esos 10 newton? Bueno, esos 10 newton, que es lo que quiero como, a donde quiero llegar, es que eso quiere decir que cada centímetro cuadrado, mira, cada centímetro cuadrado va a soportar 10 newton. 10 newton acá, 10 newton acá, 10 newton acá, 10 newton acá. O sea, es la manera como se va a distribuir la fuerza en el área. 10 newton acá, 10 newton acá, 10 newton acá. Y como hay 12 cuadritos, pues en total 120 newton. O sea, cada uno, cada rectángulo, perdón, cada figurita de un centímetro cuadrado va a soportar 10 newton. Entonces la presión es una manera de cómo se va a distribuir esa fuerza en todo el área. Y desde ese punto de vista es como las caras horizontales, que son las que estamos hablando, estas pues, a ver si las puedo resaltar acá. Estas caras horizontales, lo que estoy diciendo es que cada cuadrito de ellas soporta 10 newton, 10 newton, 10 newton, 10 newton, 10 newton, todo, cada centímetro cuadrado, digamos, soportaría 10 newton. Pero en las caras verticales no. En las caras verticales no. Si yo tuviera una cara vertical, cambiamos el escenario. Si yo tuviera esta cara, vamos a suponer que vamos a suponerla en centímetros. Vamos a ponerla como si fuera muy pequeña. Vamos a suponer aquí que hay 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que fuera, obviamente eso no tiene 4 centímetros, pero vamos a suponer que fuera centímetros para seguir con el mismo ejemplo. Vamos a suponer que eso tiene 4 centímetros por 4 centímetros, o sea, en total 16 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es más, me sirve más como esta acá, para el ejemplo que quiero hacer. Vamos a ponerla de 3 centímetros por 4 centímetros, así como la que teníamos antes. ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que estoy diciendo con las caras cuando son verticales? Bueno, voy a decir que estas están sometidas a presión atmosférica o una presión muy pequeña, pero las de abajo ya no, ya tienen, si estas tenían, digamos, 10 newton, las de abajo ya están por ahí a, no sé, a 16 newton, habría que calcular. Estas estarían a 16 newton y estas por ahí estarían, no sé, a 30 newton. O sea, la cara como tal no tiene una presión uniforme, tiene una presión que varía. ¿Por qué? Porque varía la altura, varía la presión. Entonces, desde ese punto de vista, son un poco más complejas las caras verticales porque la presión no es constante en cada uno de esos, de cada pedacito de área. En la medida que voy bajando, la presión va aumentando. Bueno, entonces, digamos que con ese primer escenario, entendiendo que las caras horizontales tienen presión constante, mientras que las caras verticales y las inclinadas tienen una presión que varía, comencemos a mirar cómo utilizar, eh, recuerda que el tema busca es calcular la fuerza que ejercen los fluidos sobre esa superficie y en dónde se aplica la fuerza. Esa es la meta mía como profesor de esta materia. Enseñarle cómo se totaliza esa fuerza que hace el fluido y en dónde se aplica esa fuerza, tanto en las caras verticales como en las horizontales y en las inclinadas. Y además después en las curvas, sea que alcancemos en este corte, si no, pues en el siguiente. Bueno, entonces, con eso en mente, vamos a pasar a hacer un ejercicio. Aquí está más o menos en amarillo, traté de resaltar pues que la superficie o la presión es uniforme. Todos los vectores tienen el mismo tamaño. O sea, toda la densidad, la manera como se distribuye la fuerza en el área es uniforme. Este es el ejercicio. Voy a quitar mi cámara para que aquí en la grabación no estorbe mucho no me tape pues el enunciado. Este es un ejercicio que, como les digo, me llegó alguna vez por YouTube para una asesoría y la persona decía que, obvio, este no es el ejercicio completo, es una parte, porque el ejercicio es un poco más completo, más complejo, perdón. Pero yo quité la parte que me interesa resaltar para este escenario. Dice que hay un tanque de sedimentación, podría ser algo como esto. Para los ingenieros civiles, para los ingenieros ambientales, seguramente es una aplicación práctica, es un tanque y esto sería pues como las paredes de ese tanque. Y es un tanque de sedimentación, o sea, de alguna especie de agua contaminada, y ahí hasta nos dan el peso específico, nos dicen que es 9.264. El del agua es 9.810. El del agua es 9.810 y el de este nos dicen que es 9.264. Dice que tiene la forma mostrada en la figura y que para hacer salir el exceso de sedimentos, o sea, en la parte de abajo,
para que se salga el fluido, entonces se usa un tapón circular y dan el diámetro. Yo, sin embargo, el diámetro lo resalté allá en amarillo en el enunciado y acá abajo también lo estoy resaltando. ¿No? Hay un tapón, pues. Y este tapón dice, se mantiene cerrado o mantiene cerrado el tanque por medio de un contrapeso. Entonces usted observa una cuerda, es como si esa cuerda, ese peso es muy similar a como si una persona de pronto colocara ahí sus brazos e intentara tirar tirar toda la cuerda, y al tirar toda la cuerda, pues obviamente se crea una tensión en esta dirección que mantiene cerrado. Aquí seguramente, digamos, habrá alguna especie de bloqueo que ya no deja pasar el tapón, o sea, porque si lo tiro mucho, se subiría el tapón, ¿no? Se subiría el tapón. Entonces, digamos que el tapón tiene su límite ahí en el suelo. ¿Qué sería lo único para ustedes que podría hacer que esto se bajara, que el tapón se bajara? Porque el contrapeso lo que hace es subirlo, pero ¿qué podría ser lo único que hace que el tapón se baje? ¿Qué dicen ustedes? Sí, con un análisis muy por encima y muy rápidamente. ¿Qué creen ustedes que haría que el tapón se baje o se abra? El contrapeso lo que hace es cerrarlo, pero ¿qué haría que se abra? Esto vendrían a ser como las manos de la persona, ¿no? ¿Hay alguien habilitó el micrófono y va a decir algo? Nada, ¿no se le ocurre nada o qué? Repito, el contrapeso hace que la tensión lo suba y pues lo cierra contra el tanque. Pero ¿qué haría? ¿Qué es lo único que hace que se pueda abrir? Voy a pausar aquí un momentico mientras que ustedes piensan. Vale, aquí me dice Cindy, creo. Voy a apagar aquí la cámara. Me dice Cindy que, digamos, la pregunta es si, si no hubiera fluido, pues listo, no hay problema. El tapón queda pegado ahí contra el piso porque el cable siempre lo está tirando, ¿no? O sea, listo. Pero en la medida que va entrando el fluido, pues entonces va comenzando a aparecer una presión en esta dirección, ¿no? Va comenzando hacia abajo, pues. La presión es hacia todos lados, pero sobre el tapón es hacia abajo, como lo dijo Cindy, ahora por fuera de la grabación. Y recordemos que eh, presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, a mayor presión, ¿sí? A mayor presión, mayor fuerza. Lo único que podría hacer que este aparatico o que este tapón comience a bajar, pues sería que aumente la presión hidrostática. ¿Y cómo aumenta la presión hidrostática? Pues la presión hidrostática es peso específico por H. El peso específico es constante. Lo único que puede hacer que aumente la presión es que aumente el nivel. En la medida que aumenta el nivel, aumenta la presión. Y en la medida que aumenta la presión, pues aumenta la fuerza. Y llegará un punto en que ellas dos se igualan. Llegará un punto en que ellas dos se igualan y cuando se igualen tensión con la fuerza hidrostática que se está haciendo hacia abajo, que está empujando el tapón hacia abajo, yo debería ponerla aquí más arribita, pero pues aquí ya lo saturé de líneas, la presión, la que hace el fluido siempre será hacia abajo, para este tapón, y pues en la medida que aumenta el nivel del fluido, pues va a aumentar esa fuerza. Y llegará un punto en que se igualan y estará a punto de abrirse. Cuando se igualan está a punto de abrirse, de tal manera que si sigue aumentando la altura, pues ahí sí se abrirá totalmente y dejará salir el fluido. Eso que acabamos de conversar ahí, entonces, digamos que tenemos que decir que esta altura es fundamental, ¿no? Esa altura es fundamental porque la medida que ella crece, hace que poco a poco las dos fuerzas se igualen hasta un punto, llegará a un punto en que está a punto de abrirse. Y ahí dice, y continúa el ejercicio diciendo, si se necesita mantener una profundidad máxima de 5 metros, en otras palabras, si se requiere que esta H nunca se pase de 5 metros, entonces determine qué masa le tengo que poner al contrapeso. Bueno, y lo que estoy diciendo es que la superficie, miremoslo aquí más bien en 3 dimensiones. Digamos que este es el tapón. Digamos que este es el tapón en la parte de abajo. Es tan chiquita la pieza que uno a veces como que no, ni le dedica como la profundidad que se requiere a ese análisis.
Y lo que estamos diciendo es que la cara de abajo, o sea, perdón, esta cara de arriba está sometida a contacto con el fluido. Es una cara horizontal. Si lo miramos con lo que estamos viendo anteriormente, es una cara horizontal. Y todos los puntos de ese tapón están a la misma altura, al mismo H. Entonces es una cara horizontal, la presión es constante. La presión la podemos calcular, pero antes de calcular la presión, yo pongo aquí esta pieza, esto sería este puntico que acabé de traer aquí sobre la diapositiva, yo lo voy a llamar el centroide de la figura, el centroide de la figura. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a calcular la fuerza y para las caras cuando son horizontales, la fuerza actúa sobre el centroide, sobre el centroide de la figura. En este caso, el centroide de un círculo es en toda la mitad del círculo. Pero, por ejemplo, si esta puerta fuera un triángulo, no es en toda la mitad del triángulo. Vamos a mirar más adelante en qué parte ocurre. O sea, en este caso es un círculo y es simétrico en toda la mitad. Pero en los triángulos cambia, o hay figuras en las que cambia. Bueno, ahora, lo siguiente es la presión. La presión va a actuar uniforme sobre toda la cara, por lo que vimos anteriormente, porque todos los puntos están sometidos a la misma altura, por tanto la presión es uniforme. Todos reciben, como le decía ahora, ¿no? Digamos los 10 newton, los 10 newton, los 10 newton. La presión es uniforme en cada centímetro cuadrado o en cada unidad de área. Es muy uniforme. ¿Y cómo se calcula esa presión? Bueno, esa presión se calcula. Yo aquí puse aquí como para que se viera, pues traté como de decir que puse una figura ahí un poquito que como que envuelve a todas esas fuerzas, o esas pequeñas fuerzas distribuidas en el área, para decir que es uniforme la distribución, ninguna es más alta que otra, o sea, es una distribución uniforme de fuerzas. Y esa presión se calcula, pues como se calcula la presión hidrostática, peso específico por H. ¿Qué H? La H está al centroide. En este caso, pues todo el H, porque todos los puntos, así no sea el centroide, todos los puntos están a la misma altura. Entonces, así se calcula esa fuerza, perdón, esa presión. Pero en este tema, realmente a uno no le interesa la presión, a uno le interesa la fuerza, las fuerzas, porque mi meta es enseñarles temas de fuerzas y dónde se ubican esas fuerzas, pero necesitamos la presión. Entonces, aquí está ahí está el mismo punto, el centroide, pero puesto aquí arriba, en la parte de arriba, ¿no? Porque ahí es donde va la fuerza hidrostática. Entonces, la fuerza hidrostática o la fuerza que hace toda esa presión por esa área, pues se ubica ahí en todo el centroide, todo el centroide de la figura. ¿Y cómo se calcula esa fuerza? Yo tengo la presión, pero no tengo la fuerza. Ahora dijimos que con esta fórmula de presión y con este triángulo se solucionaban estos problemas. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza? Pues fuerza es igual a presión por área. Entonces, yo ya tengo la presión, que la tengo ahí en la ecuación rosadita y me falta el área. Entonces, multiplicando presión por área, y entonces me daría la fuerza. ¿Pero cuál es el área? Bueno, el área que está en contacto con el fluido, o sea, esta. Esta es el área que me interesa. A esa área se le llama, aquí en este tema, área sumergida, porque es el área que está en contacto con el fluido. Entonces, área sumergida. Entonces, aquí simplemente en rosado estoy poniendo las fórmulas que vamos a utilizar. O sea, y de acá tampoco he dicho casi que nada nuevo, ¿no? Mira que estamos mezclando los temas que ya hemos visto de presión hidrostática, el tema de presión, y ahora lo estamos metiendo en un problema de mecánica analítica, que pues era donde se veía esto de las cuerdas, las fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, si yo sustituyo la presión, porque como presión es igual a peso específico por HC, si yo sustituyo eso, pues me queda así, peso específico por HC y por área sumergida. O sea, de esta manera yo puedo calcular la fuerza. O sea, estas dos ecuaciones se pueden simplificar en esta. Sí, se pueden simplificar de esa manera. Yo generalmente utilizo las dos de arriba por aparte, casi nunca utilizo la tercera, como para separar cada cosita. Bueno, entonces calcular la fuerza se vuelve muy fácil para una superficie así, ¿no? O sea, simplemente yo qué necesito, el peso específico del fluido que ya nos lo dieron,
necesito la distancia hasta el centroide, que nos la dieron en este caso 5 metros, y lo siguiente es el área de la cara que está en contacto con el fluido, y ya nos dijeron que es un tapón circular y tiene 25 centímetros de diámetro, o sea, con el diámetro podemos sacar el área. De esa manera es muy fácil sacar esa fuerza. Sin embargo, que usted aprenda a sacar, o sea, esto es lo que yo tengo que enseñarle de nuevo, mejor dicho, o sea, la novedad de pronto está por aquí, porque antes no sabíamos cómo calcular la fuerza de un fluido, y ahora tenemos que calcular la fuerza y recordar la mecánica analítica. Lo demás simplemente es repaso de mecánica analítica, lo demás que voy a decir es un repaso de mecánica analítica. Entonces, mira, si yo me traigo aquí otra vez la misma figura, pero ahora hago aquí sobre el tapón un diagrama de cuerpo libre, pues yo me encuentro dos tipos de fuerzas. Una, la tensión, y dos, la fuerza que hace el fluido, que es hacia abajo. Y la tensión trata de jalar o de tirar el tapón hacia arriba para cerrarlo, y el fluido trata de bajar el tapón. Ya habíamos dicho que es peso específico por H por el área sumergida. Ahora, pero no es lo que nos piden. Aquí estoy dibujando también la tensión en este ladito de acá. La tensión y la fuerza hidrostática. Pero lo que nos piden, ojalá nos pidieran solo la fuerza hidrostática, porque ya habríamos terminado. Es el peso específico que lo tenemos, la altura que la tenemos y sería sacar el área. Punto. Pero es que estos ejercicios no van así tan solos, van acompañados de mecánica analítica. Entonces, en este caso nos están preguntando la masa de este contrapeso. Bueno, entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre del contrapeso, me encuentro que pues también está la tensión y por otro lado está el peso del contrapeso. Peso del contrapeso, que es masa por gravedad. Si yo hago una sumatoria de fuerzas en X en el tapón, si yo hago una sumatoria de fuerzas en X en el tapón, me doy cuenta que llegará un punto en que la fuerza hidrostática, o la fuerza que hace el fluido, se iguala con la tensión. Y en ese punto está a punto de abrirse el tapón. O sea, ahí está a punto de, cuando ellas se igualan, está a punto de abrirse. Está a un instante de que se aumenta un poquitico la altura, inmediatamente se abre. Por tanto, entonces, y anteriormente habíamos dicho que fuerza hidrostática era esto, pues entonces aquí vuelvo y lo escribo. Fuerza hidrostática es peso específico por Hc por el área sumergida igual la tensión. Ahí ya tengo una ecuación que en este sistema vamos a tener dos incógnitas, la masa del contrapeso y la tensión. Entonces necesito otra ecuación. Pero yo también tengo que puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y en el contrapeso. Y si hago sumatoria de fuerzas en Y en el contrapeso, pues tengo la tensión hacia arriba y el peso, que es masa por gravedad, hacia abajo. Entonces ahora sí tengo una ecuación y dos ecuaciones con dos incógnitas y eso se puede resolver por donde usted quiera, por eliminación, por sustitución, por donde quiera, por determinantes, por todos los métodos que hay. ¿Cuál se me ocurre a mí? Pues igualar, como en la ecuación de arriba está tensión igual a no sé qué y abajo está tensión igual a no sé qué, pues se me ocurre igualar las tensiones. Y si se igualan las tensiones, pues me quedaría que tensión es peso específico, esto, es peso específico por Hc sobre área sumergida, pero también es igual a masa por gravedad. Y de ahí yo puedo hallar la masa del contrapeso. ¿A qué sería igual la masa del contrapeso? Pues sería despejar la gravedad, pasarlo a dividir. Y todos esos datos nosotros los tenemos. El peso específico es 9.264. Hc, o sea, la distancia desde el nivel del fluido hasta donde está el centroide, serían 5 metros. El área, pues el área es pi. Aquí lo estoy haciendo en mi, como ya no tenía espacio, lo dejé para hacerlo aquí a mano. Pi por radio al cuadrado, es el área de, pi por r cuadrado, es el área de un círculo. Pi r cuadrado. Entonces aquí ya lo estoy haciendo en la calculadora, pi por radio al cuadrado. Entonces, 25 dividido en 2, 25 centímetros en metro es como 0,25. Dividido en 2 al cuadrado. Listo. Esto me da a mí más o menos, a ver, y sobre la gravedad. Todo esto dividido en 9.81. Esto a mí me da más o menos, me da que la masa, voy a escribirlo por aquí en algún ladito donde ya no me cabía más y tampoco me quería ir de la diapositiva.
231,7 o 8 más o menos kilogramos. ¿Qué estamos diciendo con esta masa? Bueno, lo que estamos diciendo es que si usted no quiere que, que el nivel del fluido supere los 5 metros, o sea, que de acá hasta acá siempre haya 5 metros, entonces tiene que tener un peso de 231,8 kilogramos. Ese es el que le va a hacer a mantener el tapón cerrado y solo se va a abrir después de que el nivel del fluido pasa, no sé, 5,1 metros, o sea, apenas se aumente un poquitico el nivel, inmediatamente el tapón se va a abrir, va a dejar escapar el fluido y va a volver a alcanzar los 5 metros y se tapa el tapón inmediatamente. O sea, se cierra el tapón. Eso es lo que estamos diciendo, que esta es la masa para que el sistema funcione y nunca le deje acumular más de 5 metros de líquido. Ahora, note cómo, dos cosas. Note cómo la parte que yo tengo que enseñarle de pronto está aquí. Por lo menos para estas compuertas. Aquí. Esta es la parte que yo tengo que enseñarle. De ahí para allá todo fue estática, todo fue la mecánica analítica, la física que usted ve antes. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo tengo que enseñarle es muy sencillo, pero lo que usted tiene que recordar es bastante a veces. ¿Sí? Especialmente si de pronto a usted no le quedó tan claro este tipo de cosas. Bueno, entonces, chicos, voy a hacer una pausa aquí para que ustedes me digan, primero, si necesitan, si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Y dos, si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Perfecto. Ahora, con respecto a estas superficies sumergidas, planas, estas que son superficies que están horizontales, también puede haber de que yo no tenga solo un fluido, sino que tenga dos fluidos, como en este caso. Tengo aceite, y tengo agua. Entonces vamos a suponer que me piden, halle la fuerza en el fondo, en la cara del fondo, que es una cara horizontal. Es una cara que está horizontal y todos los puntos están a la misma altura con respecto a los otros dos fluidos. Entonces, si yo quiero saber cuánta es la presión en el fondo, simplemente es la presión atmosférica, porque está abierto a la atmósfera, más el peso específico por la altura del aceite, peso específico por la altura del aceite, que son 2,4 metros, más el peso específico del agua por la altura del agua. Ahí está. Esa es toda la presión. Para este tipo de casos siempre se hacen análisis manométricos. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica también actúa por la parte de abajo. Entonces a veces, pues la presión por arriba y presión atmosférica por abajo, pues se puede cancelar. Se puede cancelar la presión atmosférica porque actúa por ambos por ambos lados de la cara. Aquí simplemente sacando el peso específico del aceite, porque en inglés se escribe aceite como oil, entonces le ponen la O. Entonces, peso específico del aceite por 9.810. Bueno, aquí tienen 9,81 porque lo tienen en kilonewton. Y aquí sacan el peso específico del aceite. Aquí está el cero que habíamos mencionado y simplemente comienzan a multiplicar peso específico del aceite por altura del aceite, peso específico del agua por altura del agua. Por tanto, eso da más o menos 35,9 kilopascales manométricos. Pero yo no necesito la fuerza, perdón, yo no necesito la presión, yo necesito la fuerza. Bueno, pues si nos acordamos del triangulito, presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, si usted necesita la fuerza, tiene que multiplicar la presión por el área. Entonces, hay que sacar el área del círculo, que pi diámetro al cuadrado sobre 4, cuando uno tiene diámetro puede funcionar, y aquí da esta área. Finalmente, ahora sí hay que multiplicarlas. ¿Qué multiplico? La presión que ya la había calculado y el área que la acabo de calcular. Entonces, eso da más o menos 253 kilonewton. 253, casi 254 kilonewton. Es que es un tanque grande, y también da una fuerza grande porque es un tanque grande. Si usted observa, un tanque de 3 metros de diámetro, un metro más o menos es cuando usted tiene el brazo extendido y es la medida desde la punta de su brazo hasta aquí, hasta el centro suyo. Es más o menos un metro. Entonces es un tanque de 3 metros
con fluido, con tanto aceite, y 2,4 metros de altura y 1,5 metros de altura también es grande. Por ejemplo, ¿cuánto es 1,5 metros? Pues preguntémosle a algunas personas que le llaman metro y medio, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya tenemos que esto es más o menos la altura de esta persona. Y esto, pues, yo mido 1,70, entonces, pues, eso quedaría como yo aquí y todavía subiría otro poquito más. O sea, es un tanque grande, no es un tanque para nada pequeño. Es una fuerza bastante considerable. Bueno, ahora, ¿y qué pasa si la configuración del tanque fuera muy parecida a esta? O sea, si notan es el mismo tanque, o mejor dicho, las mismas alturas, los mismos fluidos, agua y aceite, en el fondo son igualitos porque ambos tienen 3 metros de diámetro y 3 metros de diámetro. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que en el fondo la presión cambia o no cambia? ¿La presión que experimenta cada tanque cambia o no cambia? ¿Qué Pues dicen? yo digo que sí, profe. Pues, ¿que sí? ¿Y alguien tiene otra opinión diferente? No, Adrián, dices que no cambia. Bueno, realmente no cambian, no sé. porque la presión en el fondo, pues, ¿qué es? La presión atmosférica más lo que hace el aceite, que es el peso específico del aceite por la altura del aceite, si lo escribimos en inglés como oil, ¿no? Más el peso específico del agua, que en inglés sería como water, me imagino, por la altura del agua, y vemos que en ambos no cambia, o sea, desde que la altura no cambie, pues la presión es exactamente la misma. Siguen estando ambos a presión atmosférica por la parte de arriba. El peso específico del aceite no ha cambiado porque sigue siendo aceite y la altura sigue siendo en ambos casos 2,4 metros y en el otro sigue siendo 1,5 metros. Pues la presión no cambia. Y la fuerza, como la fuerza es igual a presión por área, y el área tampoco cambia porque en la parte de abajo ambos tienen 3 metros, entonces la fuerza tampoco cambia. Y a esto, y a este tipo de situación se le llama la paradoja de Pascal. Creo que ya se la había aplicado, se había explicado alguna vez. Y es que los tanques, independientemente de cuál sea su altura, perdón, independientemente de cuál sea su forma, de que tengan el mismo fluido y las mismas alturas, pues tienen la misma fuerza, perdón, tienen la misma presión. Y para que tengan la misma fuerza, deben tener la misma área en la parte de abajo, o sí, en la misma, o en el lugar donde se esté evaluando la presión. Entonces, es curioso, pero definitivamente tendrían la misma fuerza. Aunque vemos que el tanque de la izquierda tendría más fluido que el de la derecha, es cierto, pero tendría curiosamente la misma presión y la misma fuerza. Simplemente hay como un, como un tema ahí como para pensarlo y reflexionarlo y para tenerlo con cuidado. Bueno, ahora voy a parar aquí la grabación y voy a pasarme ahora a las superficies verticales, porque si esto que acabo de ver le pudo parecer complejo, pues vamos a ver que con las superficies verticales aumenta ese nivel de complejidad. ¿Listo?